Queremos comunicar nuestra decisión de renunciar a nuestra acta de concejales ante la decisión comunicada hoy, 2 de junio de 2014, por el Juzgado Penal número 1 de Santiago de Compostela. 11 minutos sobre las 11 de la noche. José Luis Videla, director de La Voz de Galicia. Muy buenas noches. Hola, muy buenas Supongo noches. que vibrando la redacción que tenemos a nuestras espaldas. Pues ¿no? desde primera hora la redacción está volcada en el tema y lo que nos queda, haciendo muchos proyectos. Décadas ya vinculado a esta casa, en diferentes Casi como cargos, el rey. hasta la dirección de La Voz que ostentas en estos momentos. ¿Qué supone, bajo tu punto de vista, lo que hoy ha sucedido en España? Bueno, vamos a ver, yo creo que es un momento histórico, evidentemente, porque se va a producir un cambio. Se acaba la transición, para mí en este momento se está acabando la transición, ha pasado desde venir de las heridas de la dictadura y de la guerra, llega la primera generación, tanto en Palacio, en la Zarzuela, como en la calle, llega la generación que hoy tiene 40 y pico años a tomar las riendas del país. Yo creo que es un momento histórico, pero tampoco es tan trascendente, no creo que vaya a pasar nada que vaya a cambiar el rumbo del mundo. La figura del rey es una figura institucional importante en lo que tiene de representación, no tiene ningún poder ejecutivo. Es como si ahora nos preguntamos quién es el presidente de la República de Portugal, pues a muchos ni siquiera le vendrá el nombre a la cabeza. Y su figura es muy parecida. Luego, no va a cambiar la toma de decisiones en el país. La toma de decisiones la elegimos los electores, los ciudadanos, cuando concurrimos a las urnas y sacamos adelante un gobierno u otro. Bueno, hablábamos de crisis institucional particular. José Luis Barreiro enmarca lo que ya ha sucedido en un proceso de normalidad, que no tiene por qué provocar mayores desasosiegos, pero queríamos recordar un poco esas crisis que se han ido solapando desde que un día cayó Lehman Brothers y provocó lo que provocó en cascada. Vamos a verlo. Que no está en crisis la confianza de los españoles en las instituciones por los suelos, en su nivel más bajo desde que son medidas. Crisis de la monarquía. 1995, la monarquía, la institución más valorada en España, un 7,4. Octubre del 2011, suspende por primera vez. El CIS deja de preguntar por ella año y medio. Mayo de 2013, envuelta en escándalos, la institución recibe la peor nota de su historia, un 3,68. Nota que apenas varía en la última encuesta de este año. Su prestigio sigue hundido. Crisis política. Según una encuesta recién publicada, el 93% de los españoles cuestiona a los partidos políticos. Su última nota en el CIS, un 1,8 sobre 10. La corrupción se convierte en el segundo problema del país, solo superado por el paro. Cerca de 1.700 causas abiertas, más de 500 imputados y solo una veintena en prisión. El bipartidismo se resiente gravemente en las últimas elecciones europeas. Pierde 30 puntos, más de 5 millones de sufragios y 1 de cada 2 votos emitidos ya no apoya ni al PP ni al PSOE. Crisis económica. España comienza en 2008 a dar síntomas de una crisis económica, crisis que se agrava a ritmos exponenciales y que provocaría los recortes exigidos desde Bruselas más severos de la democracia. El rescate a la banca con 60.000 millones de euros, la quiebra de las cajas de ahorros, la cifra de parados supera los 6 millones y apenas ha mejorado. Crisis social. La fractura social se agudiza. 1,5 millones de hogares están en situación de exclusión social severa. Según Cáritas, España es el segundo país de la Unión Europea tras Rumanía en pobreza infantil. Los salarios se desploman. Los funcionarios públicos pierden más del 30% de su poder adquisitivo. Las movilizaciones en la calle se multiplican. Desahucios, preferentes. El movimiento del 15M, nacido en 2011, se convierte en el germen de una serie de manifestaciones multitudinarias que han perdurado hasta hoy. Bueno, José Luis, pues te traslado a la discusión que había aquí. ¿Hay que marcar esto en un proceso de normalidad o estamos en un proceso constituyente, como pretenden algunas de las personas que están pidiendo en estos momentos referéndum? Bueno, yo creo que los dos valores más importantes que tenemos en nuestro país desde hace unos cuantos años son la paz y la democracia. Y la democracia tiene unas reglas, por tanto hay que someterse a esas reglas. ¿Se puede cambiar la Constitución y llegar a una república? Sí, pero siguiendo esos pasos. No porque hoy estemos exaltados, se puede cambiar mañana la república. Y no quiero decir que pasó una vez en España y tuvo consecuencias penosas durante 40 años. Manuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Estamos en un proceso especial ou non? Creo que claramente sí, ¿no? Un par de datos. En Cataluña, no País Vasco, os partidos centrais do sistema, o Partido Popular e o Partido Socialista, son marxinais. Van camiño de non ser representativos. Na cidade da Coruña, a suma de AGE, Podemos e BNG está por riba dos votos do Partido Popular. Si se trasladaran, a Voz de Galicia facía un estudio nese sentido, os resultados das europeas, exercicio teórico, non? Os resultados das municipais, o alcalde de Santiago, de Vigo,
de Ourense sería dunha forza republicana de AGE ou do BNG. Como se pode decir con esta situación que non ten mudado o panorama do país? Ten mudado, na miña opinión, con moita claridade, non? En Madrid, a suma de AGE, de Podemos e de Izquierda Unida se coloca como primeira forza electoral. Por lo tanto, sí ten habido un terremoto político nestas eleccións europeas. Eu creo que a dimisión do rei feita en un moi mal momento vai agravar esa dinámica, porque para a maioría dos cidadáns están entendendo que é unha resposta errónea, trabucada do rei a ese cambio electoral, ¿no? Porque está tan vinculado. Por lo tanto, eu sí creo que hai unha modificación. Eu estou co director que eso non significa en absoluto que exista perigo, riscos, violencias, cambios. Non, eu creo que hai unha nova forma dos cidadáns de querer participar na vida política que vai ter cambios, e que o modelo aburrido do bipartidismo xiratorio PP-PSOE, eso ten cambiado. E a monarquía, como non se poña as pilas, o sea, como considere que pode facer a transición a través de un decreto sin que pase nada, tamén va a estar equivocado. Roberto? Sí, vamos a ver, yo creo que es muy malo, en términos generales, sacar conclusiones generales a partir de las elecciones europeas. Tú sabes perfectamente, Manolo, esto también como yo, que las elecciones europeas son elecciones incomparables con ninguna elección salvo con las anteriores elecciones europeas. Es verdad que si comparamos con las anteriores elecciones europeas ha habido un cambio sustancial, pero sacar conclusiones a partir de unas elecciones en las que vota el 45%, cuando la media de participación en elecciones en España en general está entre el 75 y el 85, pues es poco fiable. Yo creo, sin embargo, que hay un proceso de fatiga democrática. Vamos, el término de fatiga de materiales que emplean los arquitectos o que emplean los ingenieros, ¿no? Que es el problema que sufren es el deterioro que sufren los materiales como consecuencia del movimiento, ¿no? Sí. Del uso y del movimiento, ¿no? Yo creo que es verdad que en España, no tanto por lo que dicen las europeas, que ya veremos a ver lo que pasa, es perfectamente posible, lo hemos hablado en alguna ocasión, que de pronto tengamos elecciones generales y que diríamos que los dos grandes partidos obtengan un resultado más o menos parecido al que venían obteniendo hasta ahora, porque yo tengo la firme convicción de que una buena parte de los electores que se han quedado en casa son los electores de los dos grandes partidos, que suele ocurrir además en elecciones europeas, aquí y en otros sitios. Ha habido cosas raras en Francia, cosas raras en Inglaterra, cosas raras en Dinamarca, cosas raras en otros países europeos. Sin embargo, insisto, no partiendo del resultado de las europeas, que yo creo que no se puede sacar más conclusiones que las que permiten sacar, que son relativamente poco relevantes, hay un proceso de fatiga de materiales, de fatiga democrática, que afecta a la mayor parte de las instituciones. Antes lo decía José Luis en off, ¿no? Esto, sí. Cuando estábamos a micrófono cerrado. Hombre, algo extraño debe pasar en el país cuando las instituciones más valoradas son la Policía Nacional y el Ejército. Bueno, esto es una cosa, no digo en detrimento, no, para criticar en absoluto ni a la Policía Nacional ni al Ejército, que creo que han experimentado un proceso de cambio y se han adaptado a la democracia de una manera ejemplar, en absoluto. Pero es verdad que hay un proceso de fatiga de materiales que afecta a qué? Que afecta al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, a los partidos, a los sindicatos, a los parlamentos, al Estado de las autonomías. Eso quiere decir, vamos, ni de lejos que no haya democracia, que estemos en una situación constituyente en absoluto. Estamos sufriendo las consecuencias de una crisis económica muy aguda que ha tenido una traducción al final en la percepción de los ciudadanos sobre el sistema político. Es un proceso de fatiga de materiales, por tanto, ante el que hay que responder. Es absurdo esconder la cabeza debajo del ala como hacen los avestruces, pero a partir de ahí presuponer que estamos en un nuevo proceso constituyente es desconocer absolutamente. Claro, los que somos ya un poco más mayores recordamos la situación de España en el proceso constituyente del año 77-78. Insisto, hay un proceso serio de fatiga de materiales, y pondré un ejemplo para que los oyentes, los televidentes sepan a qué me estoy refiriendo. El Tribunal Constitucional fue un órgano que tuvo un altísimo prestigio social y sus resoluciones eran capaces de resolver graves problemas sociales de una manera pacífica. Estoy pensando en el tema del aborto. El tema del aborto va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo resuelve y se pacifica, y queda pacificado. Y todo el mundo acepta que lo que dice el Tribunal Constitucional es la palabra de la Constitución y se terminó. Bien, hoy eso no ocurre. Hay un proceso de fatiga del que es culpable en gran medida el propio Tribunal. Claro, pero, eso mismo se puede decir de otras instituciones. Pero ¿cómo se tiene que producir el reencuentro de la sociedad española con todas esas instituciones que
está constatándose que están fatigadas. Sin como duda, dices tú. hay dos condiciones, y paso inmediatamente la palabra para no monopolizar, hay dos condiciones desde mi punto de vista fundamentales. Una es la superación de la crisis. La superación de la crisis económica va a aumentar automáticamente de manera mecánica el optimismo de la gente. Es absolutamente obvio que esto, así como el pesimismo crece cuando hay crisis económica, el optimismo aumenta cuando... Y luego hay, sin duda alguna, que afrontar reformas institucionales importantes. Es evidente que el país necesita reformas institucionales importantes, que hay que afrontarlas, como decía el director, con arreglo a los procedimientos que la propia Constitución prevé. Hay incluso que afrontar antes o después una reforma Y constitucional. a lo mejor responder de otra manera ante Por sucesos supuesto. como el que se acaba de producir en Santiago de Compostela. Los que a lo sujetos mejor políticos tienen que responder claro, de otra forma a las cosas que suceden. Lourenço. Sí, a ver, eu creo que o bipartidismo sigue pensando que está forte, ¿no? E efectivamente está forte. O sea, a mí non me cabe dúbida de que dentro de 2 anos hai unhas eleccións ou de 1 ano e pode sacar, pasa do 49 ao 70. O que pasa é que eu creo que hai un problema de elasticidade, por seguir cos términos de materiais, bastante evidente, un problema que afecta moito a moitos sistemas políticos no pasado e que ya está afectando a este. O empeño na norma inamovible, na Constitución que non se pode tocar pero tocamos, na imposibilidade de facer un referéndum para decidir, non falo da República, falo en xeral. Efectivamente, hai sistemas que fan moitos referéndums e este non fai ningún para nada. E hai sistemas que non fan ningún, Por eso, e este non fai ningún para nada, por eso se reclama. É dicir, o que quero decir é que a resistencia sin elasticidade a donde conduce, en términos físicos, a quebra dos materiais, inevitablemente. Entón, temos efectivamente unha crise económica, me remito que se acaba de ver, solucionada por unha vía de desigualdade e de diñeiro para uns e non para outros que todo o mundo ve. Temos unha crise social que está no paro, que está na xente que pide polas rúas, están nos datos que están por aí adiante. Eu procuro, sempre vexo todo positivo e espero que todo mellore, confío neso. Non me gusta insistir no que está mal, pero os datos están aí. O descenso dos servicios, é dicir, o decía antes de Yolanda, teño compañeiros que estaban perfectamente e agora están no paro e xa deixaron de cobralo. Isto é unha realidade que está ao carón meu con amigos próximos, moi próximos. ¿No? E logo está Cataluña, no, acabo rápido. Está Cataluña, que se suma a esa crise do bipartidismo que supoñamos que non hai, pero é evidente que estamos nun final de réxime, nun final de modelo. A transición acabou. O levamos dicindo algúns desde hai moito tempo, pero nin a transición, nin os que a diseñaron, nin o modelo, nin siquiera as persoas, o rei, precisamente, acaba de mostrar que é máis rápido que o Partido Socialista na sustitución neste sentido. ¿No? Onte o decía Pérez Rollo nun artigo tamén, é evidente que a transición está esgotada e seguimos referíndonos a eso como se fora inamovible. Como se soluciona? Como se produce? Eu creo que a pregunta que nos temos que facer é como nos reencontramos coa democracia, que sí que esta é unha democracia. Pois con máis democracia, querémola toda, queremos esta e máis. Yo quiero recordar simplemente hace una semana que celebrábamos aquí una mesa, creo que estabas tú, Manuel, sobre la crisis económica, sobre cómo estamos saliendo de la crisis. El dato que daba José Carlos Arias es muy interesante, unas declaraciones que ese mismo día había hecho el presidente del Banco de Inglaterra, que no creo que sea trotskista precisamente, diciendo que se está en riesgo de ruptura del contrato social en muchos países de la Unión Europea, que ese es el contexto un poco singular que se está viviendo. ¿No? Por certo, non me extraña que a Policía Municipal de Madrid sexa unha institución valorada. Se acaba de cargar a un magistrado do Tribunal Constitucional e acaba de follar na picota Esperanza Aguirre. En alguén podemos confiar. Te escucho enseguida, pero dejadme que suministremos de más información a los espectadores, comparando dos biografías muy distintas. Felipe VI llamado a sustituir a su padre, nacido ya para ser rey, pero que vivieron peripecias vitales y circunstancias históricas absolutamente distintas. Vamos a verlo. Llevaba años esperando ese momento. Don Juan Carlos se proclamaba rey tras la muerte de Franco y su hijo, en un segundo plano, ya estaba ahí. Que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. En realidad, la presencia de Felipe era más importante de lo que se pensaba. Solo con su nacimiento, 7 años antes, empujó al trono a su progenitor, un rey sin tierra que por fin tenía la descendencia masculina que el dictador reclamaba. Con Felipe había futuro. Un año más tarde, en el 69, Franco designó a Juan Carlos sucesor. Padre e hijo compartieron destino, reinar, pero su vida no pudo ser más diferente. El primero nació en el exilio en Roma y a los 10 años lo separaron de su familia para educarse rodeado de curas y generales, bajo el paraguas y los valores de la dictadura. Uno juró los principios del movimiento. Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936...
a pesar de los deseos de su padre, don Juan, el aspirante que nunca reinó. El otro cumplió la mayoría de edad jurando la Constitución. Felipe recibió una formación selecta, habla inglés y francés desde los 9 años. A los 13 pronunció su primer discurso oficial como príncipe de Asturias. Y sí, él será el primer rey del país con una carrera, derecho y un máster. El heredero mejor preparado, dijo su padre, que lleva ya 39 años en el cargo. Y eso que a Juan Carlos lo apodaron el Breve. La mayor serenidad y confianza. Al principio no le gustaba ni a los de derechas por sus ansias democráticas, ni a los de izquierdas por su pasado vinculado al franquismo. Figura clave de la transición, capeó un golpe de Estado el 23F y una de las etapas políticas más turbulentas. El país ha cambiado mucho desde entonces, pero las aguas también andan revueltas para Felipe. Debería ser un derecho de toda la ciudadanía el poder plantearnos siquiera. Metódico, sereno, prudente. Es más discreto y reservado que su padre, del que aprendió una lección, hablar lo justo. Hila fino en sus discursos. Pocas veces puede intuirse lo que piensa. Son tiempos de responsabilidad. Cree en el papel de la monarquía, por ella dicen que renunció al amor en 2 ocasiones y antepuso la ejemplaridad a sus sentimientos de hermano. Fue el más duro a la hora de vetar a Urdangarín. Transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Desde el 2012 su agenda pública supera con creces a la de su padre. Las tornas se han invertido, el hijo supervisa lo que hace el monarca e incluso le da consejos. Ahora será don Juan Carlos el que quede en un segundo plano y Felipe el que vista la corona. Bueno, padre e hijo, 2 biografías absolutamente distintas. Ahora os preguntaré enseguida qué errores creéis que ha cometido el rey que no debería cometer el príncipe, el todavía príncipe, o ya no sé cómo llamarle, el próximo rey, el que va a ser Felipe VI. Pero antes vamos a hacer una conexión telefónica porque está nuestra compañera Mariluz Ferreiro de La Voz de Galicia en uno de los sitios en los que está produciendo la noticia en estos momentos. Mariluz, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, sei que estás na Porta do Sol, que xa me dirás ti como está. Pois con moita menos xente, pero digamos con esta xente que adoita ter asambleas do 15M, pois un pouco en grupo, sentada, dicindo novas palabras aí a favor do referendo. Chegou a xuntar canta xente máis ou menos, Mariluz? Pois as fontes oficiais, as da policía local, falan de 20.000 persoas. 20.000 persoas? Sí, había miles de persoas aí no momento, digamos, donde había xente que ao mellor podía ser ás 9 da noite, máis ou menos. Cal era un pouco o ambiente? Dá a sensación, polas imaxes que estamos vendo, que estaba bastante improvisado, no sentido de que apenas había pancartas, algunha bandeira republicana, pero moita xente sin máis, non? Era un ambiente así como moi festivo, moi improvisado, sin consignas así moi claras, efectivamente, con moita mestura, sobre todo ao principio, moita mestura de xente nova, xente que contaba que estivera tamén en marchas pola sanidade, e xente tamén que desempolvaba as camisetas da República, non os pins. Así máis maior, que tamén estaba así pola tarde. Agora, xente un pouco máis... Que idea hai con respecto a estas movilizacións? Comentouse de que se van repetir nos vindeiros días, un pouco cal é o plan, tendo en conta que este proceso vai durar máis do que algúns desearían. Pois que pode ser que permaneza un grupo pequeno, ou polo menos en principio pequeno aquí. Xa digo que agora mesmo hai como algún axente alrededor desa especie de cucaracha metálica que entra de metro, e en principio pues non se sabe moi ben como pode evolucionar. Xa digo, siguen lanzando proclamas, siguen os turistas facéndolle fotos, pero bueno, a plaza está bastante despexada e de feito xa empezaron labores de limpeza. Bueno, pues Mariluz Ferreiro, queríamos pulsar a última hora de Madrid, en donde, como decíamos, en torno a 20.000 persoas se terían concentrado alrededor das 9 da noite para pedir ese referéndum. Graciñas, Mariluz, Vicos. Boa noite. Decía, que erros cometeu o rei Juan Carlos que non debería cometer o seu sucesor? Vamos ver, eu non sei que erros cometeu a parte dos evidentes, non? Eu creo que cousas, por exemplo, que agora nos escandalizan, no momento en que se produciron, pois os medios informaban delas con toda normalidade. Por exemplo, que un grupo de empresarios lle regalen un yate ao rei. É algo complicado, verdade, de
de entender agora coa sensibilidade que hai coa corrupción. Por exemplo, que o rei, tamén se sabe agora, intercedese durante a transición, hai cartas, parece que os a de Persia, tamén algunhas monarquías do Golfo, para financiar determinados partidos políticos, dicindo que era vital para que se consolidase o réxime da transición que UCD, nese caso, pois tivese ese financiamento. Pero que eu creo que o fundamental, e antes se falaba da fatiga de materiais, é que cando realmente o modelo se somete a estrés, coa crise económica tamén, coa crise política, pois o rei está de parte dos de arriba, non? O rei non se reúne coa xente, o rei reúnese cos empresarios, agora estaba reunido, verdade? Estaba Juan Rosell, precisamente o presidente da COE co rei, na audiencia que concedeu xusto despois de anunciar a súa abdicación, por tanto temos que entender que está en funcións. E claro, que sucede? Que cando o modelo se somete a estrés, a xente ve que as consecuencias da crise non se reparten de forma equitativa, non se reparten de forma igualitaria. E ese rei que parecía estar por riba do ben e do mal, cando ten que tomar partido, sitúase do lado dos poderosos. Que erros cometeu o rei, Xosé Luis? Estar de acordo con algo, Carlos. Esta noite eu estou de acordo en que hai erros que poden non ser nun momento e non ser noutro, ou polo menos non son tan importantes. Eu aconsellaríalle dous fundamentales, que ademais son sistémicos na monarquía española. A primeira é que o rei estuvo rodeado de un personal que era unha corte informal absolutamente infumable. E, por tanto, é que moitos deles foron aos entornos a facer negocios ou a facer unha vida que non tiña nada que ver coa exemplaridade social, nin económica, nin política. E as cortes son os que dan finalmente as imaxes. Perdón, é que exemplaridade era porque os medios de comunicación calaban. En canto cae o muro de silencio, a segunda que ten algo que ver con isto. A segunda cuestión a que non lle aconsellaría que non entrase é en deixarse louvar de aquela maneira extraordinaria con que se louvaba o rei, que cando tropezaba decíamos que era home de Estado, verdad? Bueno, pois eu creo que hai que ser normales, hai que ter a normalidade para que cando che pase unha cousa que lle pasa a toda a xente, non teñan por un fracaso estrepitoso. Pero que pinta che ten o Felipe VI? Que aprendeu moito, e eu creo que non terá os errores que se cometeron ao principio, que non estaban percibidos entonces como errores, pero que agora reverdecen con unha virulencia extraordinaria. Imos lembrar algúns deses errores, porque a verdad, algúns de bulto houbo. Imos lembralos. 1995, la corona alcanzaba su cota más alta de popularidad. Era la institución del Estado mejor valorada. Así se mantuvo, aunque con una ligera caída durante una década. Con aprobados raspados en el CIS desde mediados de 2000, llegó la debacle con estas fotos. En abril de 2012, en uno de sus viajes privados para participar en cacerías, una de sus grandes aficiones, don Juan Carlos se rompe la cadera y tiene que ser operado de urgencia. Su imagen posando junto a los animales convertidos en trofeos es demoledora. Nunca hasta este día se había visto a un rey decir esto. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero ese escándalo destapa otro aún mayor, su estrecha amistad con una hasta entonces desconocida princesa alemana llamada Corinna Sayn-Wittgenstein, que le acompaña a sus viajes sin que esté claro en condición de qué. Con la popularidad de la corona por los suelos, el objetivo es recuperar el impulso. Para ello no le queda más remedio que aceptar cambios, como dar a conocer datos como lo que gana y lo que gasta el monarca. En abril del año pasado se anuncia la incorporación de esta institución a la nueva ley de transparencia. Don Juan Carlos también multiplica su agenda. En los últimos 2 meses realiza 39.000 kilómetros en viajes, muchos a países árabes donde España se juega jugosos contratos empresariales. Pero el último CIS, el de mayo, mantiene el suspenso pese a una ligera subida. Escándalos como el de Urdangarín aún pesan mucho. Xosé Luis, que rei crees que va a ser Felipe VI? Eu quería falar tamén dos erros, porque creo que seguramente houve erros voluntarios e involuntarios, erros públicos e privados, pero penso que o peor erro do rei é permitir que aparecese o que podemos chamar o fenómeno Urdangarín. En ese momento creo que xa perde moitísimo do aprecio popular que tiña. E por falar de erros tamén teria que dicir que tamén nós, os medios de comunicación, seguramente cometimos algún erro. Seguramente o principal erro é que desde a Constitución quixemos manter sempre a coroa fora do debate público, protexela un pouco e facela que brillase
o mellor non tanto só polos seus méritos. Si ti falas moito desto, non sei, Luis, que se protexeu tanto a figura do rei que foi unha especie de... Houve un exceso de proteccionismo dos que tamén somos responsables. Non sei, falaba dos erros, pero que tipo de rei crees que vai ser o seu fillo? O seu fillo, calquera sabe que tipo de rei vai ser, pero se deixara levar polo espírito da súa xeración, que é un espírito innovador, seguramente podería entroncar co pensamento que está hoxe na rúa. Se nos quedamos nun plano absolutamente maxestuoso, majestático, de estar por enriba de todo, non terá moita duración. Como ves ti? Eu empezo aí para falar dos fallos do rei abdicado, non? A biografía persoal e moral do rei de España é lamentable. É só protexida por un pacto de silencio dos medios de comunicación, pois a sociedade o toleraba, non? Dos medios de comunicación e de todo o mundo, e dos actores políticos, dos actores sindicatos, ninguén falaba do rei. Sí, pero digamos os medios de comunicación nese sentido para que coñecéramos Non, é que parece que está culpabilizando os medios de comunicación un pacto de silencio que en todo caso foi un consenso tácito entre todos, non? Che compro esa idea. Os medios de comunicación informan, os demás asentes opinan, pero non, esa idea, non? Eu creo que o rei foi soberbio, foi cabezón, o rei foi pouco traballador, o rei se dedicou a unha vida persoal en fin, que non se correspondía coa vida do resto dos cidadanos. Pero isto salta na crise económica, quero dicir, se non estiveramos en crise económica, o rei podería terse comportado de outro xeito? Espera, quero dicir que eso fixo o rei nunha situación de estabilidade, en unha situación onde os dous partidos mayoritarios tiñan un porcentaxe de votos elevado, etc. E iso lle permitiu vivir como un rei durante o seu reinado. Eso non o pode facer o novo rei, porque a situación da sociedade non é a mesma, e, por lo tanto, ten que ser un rei traballador, non pode ser soberbio, ten que ser transparente é fundamental. Os negocios do rei con De la Rosa, con, como se chamaba aquel? Colón de Carvajal, todo eso, todos esos negocios sucios, e todo ese diñeiro que está en Suiza, etc., eso a sociedade española non lle vai permitir a Felipe VI. Déjame enseguida os escucho, pero en los últimos días hemos hablado con gente, alguno de los cuales rompió ese muro de silencio hace tiempo ya. Por ejemplo, Iñaki Anasagasti, que nos acompañaba hace unos días aquí en la mesa de Vía V, y por ejemplo Pilar Urbano, que acaba, como saben, de escribir un libro en el que habla de la particular relación que mantuvo el rey Juan Carlos con el expresidente Adolfo Suárez. Empezamos por lo que nos dijo Iñaki Anasagasti. Cuando la guerra de Irak, nosotros queríamos un debate en el Parlamento. Entonces Aznar nos lo prohibía, nos lo impedía. Y entonces la Constitución dice que el rey es el jefe del Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Y entonces pedimos una audiencia con él. Y nos lo negó. Y entonces solamente lo recibió Zapatero. Y nosotros lo recordamos que la Constitución española habla de monarquía parlamentaria. No bipartidaria, sino parlamentaria. Y sobre todo a mí me llama la atención el Partido Socialista, que es un partido teóricamente republicano, pues que indudablemente dice que son juancarlistas. Una persona puede ser juancarlista, pero bueno, acaba esto cuando, ojalá dentro de muchos años, desaparezca físicamente el rey. Pero no, ahora dicen que es el príncipe Felipe. Entonces, cuando uno dice que su candidato es el príncipe Felipe, eso no es juancarlismo, eso es monarquismo, en estado puro. Yo tenía un senador de Mallorca detrás nuestro que nos contaba cosas que ocurrían en Mallorca continuamente. La gente sabe mucho, la Villa y Corte da para mucho. Lo que pasa es que no se verbalizaban, no se escribían, no se decían, pero todo el mundo era consciente de lo que estaba ocurriendo, lo que pasa es que no se decía. En el año 78 no se pudo hacer un referéndum para saber qué régimen político, se metió de matute en la propia Constitución y, lógicamente, el ciudadano tiene algo que decir, ¿no? El ciudadano hoy en día tiene elementos de juicio más que suficientes para poder decidir. Y sobre todo la gente joven. La gente joven no ve normal que por ser un señor hijo de su padre tenga que ser el jefe del Estado. Pues la verdad es que no lo ve. Iñaki Anasagasti, que en su blog hoy, lógicamente, saluda el paso que ha dado Juan Carlos I. Pilar Urbano nos decía esto. Se tenía un cierto sentido de la impunidad y de que podía hacerlo todo. Entonces, hay un momento en que un rey se licencia para sí mismo. Y dice, claro, no todo lo que uno puede hacer lo debe hacer. Claro. Al rey, por ejemplo, se le tuvo que decir a ciertos barcos no debe ir, porque eso es un harén lo que hay ahí, con ciertas amistades no debe estar. El CSIC, Perote, aquella época, Manglano, están grabándolo todo, etcétera, ¿no? Y ahí
bueno, unido quizá a algunos negocios que podían ser limpios, por supuesto, pero que pudieron quebrar o que llevaban su nombre, no tenían por qué llevar. Manolo, o sea, amigotes, amiguetes. Poco recomendables. No eran poco recomendables. Entonces, la figura del rey, como tiene que ser ejemplar, yo no digo que tenga que ser un santo, ni nadie lo dice. La Constitución no dice el San Rey, no es San Juan Pablo, San Juan Carlos I, pero tiene que ser ejemplar, nos representa a todos. El rey tiene que ser ejemplar, es lo que advertía Pilar Urbano. Roberto. Sí, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que se ha dicho en general en relación con lo que se ha hecho mal y con los desafíos que tiene el príncipe, porque yo creo que están muy relacionados una cosa con la otra. Fijaros, cuando se hace la Constitución, en la Constitución se pueden ir viendo muchísimas cosas, pequeños rastros, ¿no?, que demuestran que los constituyentes tenían una cierta desconfianza respecto de que el rey pudiera no cumplir de manera escrupulosa sus funciones constitucionales y pudiera excederse en el ejercicio de sus funciones, que no son poderes. Y la Constitución está plagada de pequeñas... Todas las órdenes del rey deben ser refrendadas, salvo lo relativo a los miembros civiles y militares de su casa. La sanción se regula de una manera para que quede claro que es obligatoria, que el rey no puede no sancionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos encontramos con que en lo que se refiere a su función como jefe del Estado, el rey cumple de una manera absolutamente escrupulosa, yo diría que prácticamente perfecta, sus funciones. Y pondré un ejemplo y una excepción. La excepción es el referéndum de la OTAN, en donde yo creo que forzado por el gobierno probablemente el rey, en la Pascua militar, hace una manifestación a favor del referéndum que no debió hacer, que yo creo que fue romper su neutralidad. Es la única ocasión en que yo recuerdo que rompiese la neutralidad del jefe del Estado. Pero pondré un ejemplo para compararlo con otras monarquías. ¿Os acordáis? Y esto lo recordaréis todos y lo recordarán muchos de nuestros espectadores. Cuando se despenaliza el aborto en España, la extrema derecha monta una gran campaña a favor de que el rey se niega a sancionar la ley, que era exactamente lo que había ocurrido en Bélgica, donde el rey, confundiendo el culo con las témporas, se negó y entonces hubo que recurrir a una especie de abdicación provisional, una chafallada jurídica, esto para solucionar... Bien, y la Casa Real... En diferido. En diferido, esto exactamente, abdicó en diferido. Y en la Casa Real, esto con buen criterio, dijeron, nosotros sancionamos la ley porque es lo que toca. Por lo tanto, es curioso que el escrupuloso ejercicio de las funciones constitucionales no haya sido el problema, que era el temor que había cuando se hace la Constitución, vaya a ser el demonio que ahora se exceda y se meta donde no se tiene que meter. No, el rey no ha tenido ninguna... Cuando los extranjeros vienen a España te preguntan, yo recuerdo que he dado cursos extranjeros, lo decía el otro día José Luis, muchos años, todos preguntaban por la monarquía, era una pregunta constante de los... Y cuando tú le decías, no, el rey no tiene ninguna función, no tiene ningún poder, tiene funciones constitucionales, pero ningún poder. Y sin embargo, donde ha habido problemas con toda claridad... Es en su vida. Es en su vida privada. Claramente... Yo creo que hay otro problema constitucional. Sí. A ver, lo sostengo bastante yo solo, pero el hecho de que haya sido por acuerdo de las fuerzas políticas no quiere decir que no haya intervenido en política. Cuando gana Aznar la primera elección y se produce lo del Puyol enano habla castellano, retrasa la consulta 2 meses. Sí, es verdad. Y eso no se puede hacer, porque si hace la consulta cuando debía hacerla, según el pacto de siempre, a los pocos días, 6 días, 5 días, el presidente hubiese sido Felipe González. Bueno, y lo retrasa 2 meses y medio para que le pase el follón y para que lo arreglemos y tal. Y eso fue muy grave. Pero... En todo caso, José Luis, siendo cierto eso, yo creo que es verdad, no es menos cierto que la Constitución, ahí hay un vacío en la Constitución establece que si desde la primera votación de investidura en 2 meses no hay presidente del gobierno, hay que disolver las cámaras, claro. Pero no dice nada respecto de cuál es el plazo de presentación de candidato. Pero insisto, el contraste está ahí, es decir, que el rey cumple... Añadamos esa excepción, que no tengo problema en añadir esa excepción, escrupulosamente sus funciones, y todos los problemas tienen que ver con su vida privada, potenciados por lo que sin duda alguna es diríamos, un acuerdo general, no de los medios, de todas las instituciones públicas, de los partidos políticos, de los sindicatos, de todo el mundo, que los medios reflejan, lógicamente, de no decir nada sobre el rey. Pero yo creo también es su forma de entender su papel, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver probablemente con su edad, con su generación, con lo que le enseñaron. Entonces yo creo que el príncipe que tiene una edad distinta, que es de otra generación distinta. No, y una actitud vital distinta. Que tiene una actitud vital distinta, es decir, que con toda claridad distinta, sí, distinta, con toda claridad distinta. No entremos en detalles. No, bueno, es decir, que yo he estado con él en una ocasión y es una persona con la que se puede hablar perfectamente, discrepar, decir que... Se puede hablar con él, es más difícil que él hable contigo, pero... No. Entonces cambió mucho. No, hablar con él... ¿Por qué? No se pronuncia sobre nada. No, él llegaba a una reunión oficial, yo recuerdo cuando vino de visita a la Xunta, y yo creo que no dijo nada, más que el saludo de llegar y el saludo de marchar. No, pues yo estuve... Presidió un consejo de ministros.
yo creo que no dijo ni una palabra. Es cierto que era joven entonces y a lo mejor le dijeron, que... Yo estuve en una comida con él hace no tanto tiempo, en donde intervino constantemente, una larga comida de mucho tiempo, intervino, preguntó, es decir, esto, no, yo creo que... ¿Y que es de derechas o de izquierdas? Bueno, esto yo creo que no es de nada. Es de la Leti, es de nada, que es lo que tiene que ser. Nosotros nos reíamos mucho porque al poco tiempo fue la jura de bandera en la Escuela Naval de Marín y se retrasó el avión del Rey por un problema que había habido. Hombre, ya los aviones del Rey ya tenían problemas entonces. En el aeropuerto de Vigo. Entonces, el presidente Gerardo Fernández Albor nos contaba que habían estado esperando, pero que él no había ningún problema porque había estado en un cuarto donde había estado 2 horas con el príncipe. Y entonces, uno de los conselleiros le preguntó con muy mala leche, dijo, ¿y de qué hablasteis? Y la respuesta de Gerardo fue esta: en El Príncipe son mucho más importantes los silencios que las palabras. Yo creo que... Y este silencio fue importantísimo. Yo creo que fue un silencio... Y si el silencio dura 2 horas, impresionante. Era un silencio real. Bueno, esto no pon muy bien o seu futuro. No, yo creo que ahí es donde se la juega. En el ámbito de su vida privada es donde se la juega. Entre otras muchas razones, por una razón que es fácil de entender. Para saber si el rey es o no escrupuloso en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, hay que estar un poco en ese tema. Y eso, como es obvio, nos preocupa a algunos, pero a la mayor parte de la gente, como es normal, no le preocupa. Los negocios, las amigas, eso le preocupa a la gente. La noticia de la abdicación del rey, os escucho enseguida, como comprenderán, se ha convertido en objeto de atención mediática, no solamente aquí en España, sino en la práctica totalidad de los países del mundo. Coberturas muy importantes en medios de comunicación, también muy importantes, de los que vamos a hablar enseguida, pero a la vuelta de publicidad.